Buenas noches para algunos, buenos días para otros. Bienvenidos a todos los países que se están uniendo a este vivo maravilloso, que hoy se trata de la importancia que tienen las palabras. Las palabras son mágicas, las palabras destruyen, las palabras construyen, las palabras son algo que contiene muchísima energía y es de eso de lo que vamos a hablar junto con mi adorada Silvina Pozo. Ella es una excelentísima counselor que han generado junto con Counselors en Red 2020 un proyecto maravilloso que ha ayudado sin ningún fin de lucro a muchísimas personas que han sufrido en carne propia y con trastornos psicológicos todo lo que significó el COVID, y ellos desde el lugar más desinteresado que se les pueda ocurrir, se unieron muchísimos counselors, un montón están escuchando este vivo hoy y se están uniendo a todos ustedes. Un cariño enorme y mis respetos. Y la que me invitó amorosamente hace un mes y medio, dos, a ser parte de un proyecto maravilloso del CONICET para aquellos que han sufrido secuelas del COVID, así que gracias por eso, porque me honra ser parte de un proyecto de semejante envergadura. Y bueno, y aquí muy prontito ya se está uniendo, aquí está Silvina, de la impecabilidad de las palabras, que da para tanto y que puede ser tan constructivo. Hola Sil, ¿cómo Hola, estás? Clau, qué lindo verte por acá. Qué Un lindo placer. compartir este rato juntas. Bueno, un poco les contaba a las personas lo hermoso de lo que hicieron con Counselors en Red 2020, la entrega que han tenido, lo que han ayudado, y bueno, y agradecerte siempre que me hayas hecho parte de semejante proyecto de CONICET, que también fue un orgullo enorme ser parte de eso. Bueno, Muchas ¿cómo gracias a estás? vos. Un placer. Bien, re contenta porque estamos acá para charlar de un tema que siempre nos resonó a las dos. Así que muy, muy feliz. Un placer de que sea con vos y justamente en el proyecto del CONICET te convocamos por tu experiencia maravillosa en el tema de todo el trabajo emocional. Y nuestro enfoque ahí es para eso, ¿no? Para contener emocionalmente, para dar contención a las personas que van a hacer esta muestra a ciego de un nutracéutico muy importante que puede llegar a aliviar mucho los síntomas post-COVID. Así que Sí, estamos gracias muy porque todas esas felices. personas están disfrutando de tus meditaciones. Muchas gracias a vos. Bueno, les contaba un poco, te admiro muchísimo como profesional y además de ser una eximia counselor, bueno, adoro lo que haces con el psicodrama y cómo haces que las personas se transformen. Yo lo hago entendiendo y sumergiéndome en todo lo que tenga cuerpo emocional, y vos lo haces a través del cuerpo, ¿no? Expresando las emociones que hoy no nos van a ocupar, porque hoy nos ocupa la palabra, pero bueno, ¿Sí? me encantaba que supieran que vamos a hablar de la palabra en cuanto a la psicología emocional, que es lo que yo hago, la psicoemoción, pero también desde el psicodrama y también desde el counseling. O sea que vamos a abarcar las palabras desde todos lados. Maravilloso. Esta charla surgió cuando estábamos en una charla totalmente informal, vos y yo, y en algún punto te hice referencia a esto de la impecabilidad de las palabras, que todo el mundo lo conoce por el tema de los cuatro acuerdos. Y la otra vez, como rememorando un poquitito de qué se trataba el tema de la impecabilidad de las palabras para los cuatro acuerdos toltecas, ellos hablaban que las palabras hechizan, tomen nota acá, y que las palabras etiquetan, ¿no? Este va a ser como el disparador después para que nosotras empecemos a charlar de lo que nos gusta. Pero como cuando puse la impecabilidad de las palabras, muchísimos fueron los mensajes que me escribieron: wow, ese libro, qué fantástico, los cuatro acuerdos. Decir que bueno, que más allá de los cuatro acuerdos, donde las palabras hechizan y pueden tener una fuerza energética muy grande, también resulta que las palabras contienen esta magia, esta posibilidad también de mostrarnos cuál es la profundidad, cuál es la historia de una persona, cuáles son sus heridas, cuáles son sus marcas. Y un poco en chiste, vos y yo, cuando hablamos de la impecabilidad, te dije, bueno, me tiene un poco cansada esto de la impecabilidad, porque muchas veces se deriva a una falsa espiritualidad, ¿no? Se deriva a que tenemos que seguir la impecabilidad como una estructura dada, como
que tenemos que llegar a esa impecabilidad a cualquier precio y que entonces lo único que hacemos es reprimir, ¿no? Estamos reprimiendo esa energía que son esa vibración, que son las emociones, donde tenemos que caer bajo el rigor de la palabra que tiene que ser políticamente positiva y correcta para ser parte de este mundo espiritual. Y ahí es donde a mí me hace mucho ruido y me brota la rebeldía porque digo, no podemos ser tan crueles, tan cruentos, de acotar la palabra con la energía que conlleva, con la riqueza que tiene, para que intentemos hacer el esfuerzo, con todos los esfuerzos que ya hacemos en esta existencia, que es bastante ardua, de tener que usar solo las palabras acotadas. Y me pasa a mí, vos nos compartirás tu experiencia, pero me pasa a mí que cuando hago una sesión donde las personas están en estado de relajación y les pido que empiecen a definirme sus emociones a través de las palabras, acotan. Siento que me dicen solo las palabras políticamente correctas, no Correcto. vaya a ser que yo me asuste si no me dicen lo que yo quiero escuchar. Entonces yo los provoco porque lo que tengo que hacer es destapar, es abrir esa olla de emociones que son de enojo, que es de odio, que es de frustración, que es de impotencia, que es de indignación, de injusticia. Yo necesito que realmente la palabra refleje en toda su intensidad esa emoción. ¿Qué te pasa a vos cuando te encontrás con este freno, con esto ser impecable, entre comillas, y sin permitir que ese volcán se exprese y salga como tiene que hacer? Ay, frustración, es lo primero. Vamos a arrancar, dijimos, no mucho emocional, pero las palabras vienen ligadas, no vienen integradas. Me pasa, lo hemos charlado, me frustra y creo que estoy vibrando la frustración del vínculo, ni siquiera es mío, es lo que nos está pasando en la sesión en ese momento que necesitamos hablar de lo que está ocurriendo y cuando la persona o pide disculpas o pide permiso, la sensación es como si, casi como si resonara con su propia frustración, como si pudiera empezar a palpar que hay algo que está interceptando el diálogo interno de la persona y el diálogo entre la Con vos. persona conmigo. Y creo que ahí arrancan los malos entendidos, porque la palabra es factible del malentendido. Total. Por Me acuerdo eso, que en la facultad, sí, cuando sí, me enseñaban comunicación, decían, bueno, la comunicación tiene que ver con un emisor que libera un mensaje y un receptor que lo toma. Y después ese receptor se transforma en emisor cuando contesta y el otro se vuelve en receptor cuando lo toma. Yo creí enloquecer en ese momento, porque cuando a mí me mecanizan tanto las cosas que conllevan el alma, que conllevan la emoción, que es tan compleja y tan cargada, yo digo, explicarme cómo podemos comunicar siendo meros emisores receptores, como si yo fuera una radio y el otro fuera una escucha, ¿no? Donde no estamos hablando de lo gestual, hablando de lo energético, hablando de lo vincular a nivel vibración. Entonces, un poco lo que vos decías es cómo la frustración ahí es una emoción que traba el proceso terapéutico, porque en vez de que toda esa información salga como un volcán y se exprese en un lugar cuidado, como es el recinto terapéutico, un lugar donde uno realmente tiene que ser libre y tiene que animarse a decir cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todo tiene que salir en crudo, tal cual lo siento, por lo menos en mi ámbito terapéutico, ¿no? En la psicología tradicional verá el profesional cómo se las arregla. Muchas veces las personas vienen diciéndome me quiero morir, sí. pero no se animan hasta que yo empiezo a percibir qué es lo que me quieren transmitir. Entonces le digo, ¿qué es lo que sentís? Decilo, decilo tal cual lo sentís. Porque claro, dicen, si yo lo digo esto en una sesión terapéutica convencional, me mandan a un psiquiátrico. Entonces, como el terapeuta que se mecaniza, el terapeuta que se vuelve solo como un traductor de palabras y hace intervenciones según interpreta lo que se está diciendo, se pierde la riqueza de permitirse esa sinceridad, ¿no? Con la que comenzamos a hacer un vínculo muy profundo entre terapeuta y paciente. Sí, y la importancia de no dar por sentado, ¿no? Te escuchaba y a mí me gusta esta cosa como vos, ¿no? Por eso resonamos, de habilitar, validar, habilitar
y tratar de darme cuenta si en el lenguaje corporal hay una incongruencia de lo que se está diciendo con alguna gestualidad, o está esta mirada tipo niño, tipo permiso, no sé si te lo digo, estás ahí para que te lo diga. Bueno, si estamos atentos a eso y no solo a la palabra textual, y además preguntamos, ¿qué quieres decir con tal cosa? ¿Qué es para vos esto? Eso ya es tan habilitador, porque realmente es como decirle, a mí me importa si hay algo más en esa palabra, hay algo detrás. Bueno, estamos acá. Ya la pregunta valida de alguna manera. Mm. A mí me Y fascina la parte de que vos dominás de psicodrama, ¿no? Porque yo siento que ahí se suma también el cuerpo para expresar. ¿Cómo haces con la palabra cuando está, bueno, cuando la sesión es psicodramática, ¿no? Cuando se empieza a expresar y vos habilitás a la persona que realmente entregue todo, se exprese con todo, ¿no? sí, es maravilloso porque ahí la palabra está en un contexto muy amplio. Entonces es la palabra y el cuerpo a la vez, es todo junto. A mí me gusta la palabra en el psicodrama cuando le ponen moño. Es decir, cuando es esa palabra que en algún momento, cuando integró el resto del movimiento, por ejemplo, del cuerpo, o que nombra como una concretización un gesto, suponete, un puño, y si ese puño hablara, ¿qué diría? O si este movimiento hablara, ¿qué diría? O lo hacemos sin palabras. Entonces, cuando lo hacemos sin palabras, la palabra va a venir después, pero con un significado. No sale Claro, con esa a cerrar, linealidad, ¿no? no sale así como lineal, sino que sale traspasada por tiempo, espacio, vínculo y cuerpo. Ya es otra cuestión. Maravilloso. Maravilloso. Y ahí se vuelve impecable, ¿no? Porque sale con fuerza y sale llena de emociones. Me fascina cuando explico cómo voy a utilizar la palabra en esta psicoemoción, diciéndole que la palabra va a ser solo el traductor desde el hemisferio izquierdo, pero que bajo ningún concepto va a contener la sabiduría. Solamente va a conectar con el conocimiento, ¿no? Las palabras, la cantidad de palabras que utilicemos, la claridad con la que nos manifestemos, tiene que ver con el hemisferio izquierdo, con la lógica matemática, con el análisis, con la razón. Pero cuando nosotros, tanto vos como yo, trabajamos con nuestras formas de terapéutica, es como que abrazamos, ¿no? Como que la palabra simplemente define todo un cúmulo de vibraciones, en mi caso, que se llaman emociones, y que la emoción como primer lenguaje, yo utilizo la palabra del cuerpo, o sea, dónde el cuerpo, en qué región del cuerpo siente y manifiesta el concepto que significa esa emoción que están sintiendo. Y después viene la palabra. O sea que miren cómo rompo la impecabilidad en mil pedazos de la palabra, porque en realidad el primer lugar que yo le doy es a la emoción, el segundo es al cuerpo, y el tercero, por último, es la palabra, que ya termina eh, encontrando un punto donde la persona intenta descifrarme, aunque no en la cantidad de sensación que la está percibiendo, porque no puede describirme exactamente lo que está sintiendo exactamente en el cuerpo, simplemente lo que hace es manifestarme y darme una idea para que yo entienda en esa emoción cuerpo-mente qué es lo que está sucediendo con esa persona y dónde esa persona aloja el malestar, que en ese caso es la emoción, que luego, si no sale a través del lenguaje del cuerpo y la palabra, termina en enfermedad, ¿no? Claro, claro, porque el lenguaje corporal está presente dándonos señales permanentemente. Bueno, he experimentado con vos en varias sesiones tu manera de trabajar, y para mí es como sagrada, porque justamente puedo darle lugar a esta manera, que con el psicodrama inevitablemente ya la tengo como puesta. Es como pienso en escenas, pienso en cuerpo, siento y pienso de esta manera. Y estaba pensando cuando te escuchaba en los roles psicosomáticos, que así los llamamos en psicodrama, ¿no? Que son roles, son memorias que quedan en el cuerpo cuando no había lenguaje. Y que si nosotros Fascinante. solamente le apuntamos a la palabra desde lo intelectual, ¿no es cierto? Y no nos damos cuenta que la persona en un momento no está pudiendo nombrar porque lo está haciendo desde otro lugar, y que tiene que recorrer ese camino, que vos lo haces
muy bien desde tu método también, ¿no? Ese camino que es primero ir al cuerpo, que se exprese, que diga lo que no sabe, que a veces dé metáforas, porque por momentos aparece como una sensación corporal o aparecen imágenes que son del terreno de lo psicodramático, de la fantasía en el buen sentido, ¿no? Que Ujú. no se pueden poner en... Y recién ahí aparece la palabra. Nosotros hemos trabajado escenas donde una persona en medio de la escena se detiene, se chupa un dedo, por ejemplo. Y si no le damos Interesante. voz a ese acto y le preguntamos, ¿no? Porque si está en esta posición, ¿cuántos años tenés, por ejemplo? No es decirle qué quieres decirle a esa otra persona, porque le está diciendo, se está chupando un dedo, le está diciendo algo. Y nos está diciendo a nosotros que ya no tiene X, 30, 40, lo que sea, sino que está hablando una niña. Eh, Fascinante. Me quedaba pensando, cuando vos decís el tema de los roles psicosomáticos, el lenguaje comienza con suerte a los 2 años y medio, ¿no? A más o menos generar eh, algo entendible, que no sean sonidos culturales o que no sean palabras sueltas. Y en mi forma de trabajar, yo trabajo útero y trabajo los primeros años de vida como constitutivos de lo que luego van a ser las grandes heridas y los grandes nudos, que es la soledad y el desamparo. Y en las primeras marcas de soledad y desamparo no hay lenguaje, no hay palabra posible. Entonces, mientras vos ibas explicando esto, me fascinaba encontrar el parecido entre esto que utilizamos la palabra simplemente para que el adulto explique lo que está vivenciando, para que nos dé una referencia del dramatismo, de la carga afectiva, de las emociones, del dolor, del sufrimiento que están en ese momento, no solamente cuando ya nació, sino intrauterino, ¿no? Que es, hay una teoría muy importante que se llama anateoresis, que es parte de lo que yo utilizo, que es el bebé entre el sexto mes de gestación y el segundo o tercer año de vida. Y allí casi no hay lenguaje. claro, Entonces es fascinante cómo la palabra, seguimos desterrando el tema de lo impecable, ¿no? La impecabilidad a mí me suena como a rigor, como a una lanza vertical que me condena a ser impecable y en el momento, después de ser impecable, volverme de nuevo reprimida, ¿no? Volverme de nuevo castrada, volverme de nuevo a esa cajita de té donde indefectiblemente el té de limón no se mezcla con el té de Ceilán, ¿no? Y entonces otra vez nos sectorizamos y otra vez nos encerramos en un lugar demasiado solitario. tremendo, tremendo. Y solitario y como resintiendo esas emociones que justamente están queriendo manifestarse desde más culpa, más exigencia, personas que tienen miedo de pensar. Es decir, el pensamiento automático, que el cerebro está todo el tiempo proponiendo taca, 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 ¿no? Como dice David del Rosario, son propuestas, no es la realidad, porque es un órgano que está hecho para pensar en automático. Y no hay una distinción entre la conciencia que puede observar, el yo observador, y que puede habilitar y validar, y es más, y hasta reírse, uy, qué pensamiento tan loco, sino que hay una sensación de que no deberían estar esos pensamientos. Y escucho personas con una culpa y con un pánico. Este malentendido, por ejemplo, del secreto, que seguramente Mm, fue, al inicio fue toda una revelación porque nos mostraba, bueno, el poder de imaginar nuestras metas y ser consecuentes con nuestras acciones para lograr metas. Hasta ahí me pareció fantástico. Ahora cuando, Jerarquizar los sueños y los deseos, todo perfecto. claro, ahora, cuando se Pero empezó a hacer una especie de creencia de que todo lo que pensamos inmediatamente, como si fuera un doble clic, ¿no? Esto también está como teniendo, se va a manifestar, lo bueno como lo malo, aparece una frustración como que hay algo, y ahí viene esa espiritualidad totalmente tóxica, hay algo que yo no estoy haciendo bien, no soy tan bueno, no soy tan espiritual, o vengo fallado porque estoy queriendo manifestar y no sucede, o al contrario, tener pavor porque si se me cruzó alguna palabra como enfermedad o tengo miedo de tener, ya estoy pensando que me estoy provocando un síntoma terrible. Yo no sé si vos ves esto en, en, en la consulta, como muchísimo. esto, sí.
muchísimo y la verdad es que me preocupa enormemente y lo desmitifico continuamente en decirles, trabajo mucho con enfermedades muy graves y Claro. las personas que portan cáncer, ¿no? Decir, ay, no, pero yo no tengo que tener miedo, yo repito que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien. Yo digo, pero ¿vos crees que Mm, repitiendo que estás bien vas a estar bien? O sea, y ahí volvemos, ¿no? Un poco a lo que decías, al secreto y a toda esta falsa espiritualidad, estas falsas creencias que han desperdigado por todos lados y que le han hecho creer a la gente que no puede tener miedo, que no puede sí, enojarse, que no puede odiar. sí, Por Dios, a sí. ver, nos encantaría a todos no sentir nada de eso, pero es inherente al individuo. Entonces, en el momento en que vos percibas alguna de estas emociones, observa la escena, andate a un lugar privado, íntimo, observa la escena, sentíla, sentí la fuerza de esa emoción y cuando vos le des lugar, esa emoción se va a desactivar y ahí sí vas a poder perdonar y ahí sí vas a poder sanarte y así vas a poder desactivar la enfermedad de tu cuerpo, pero no repitiendo como un loro como dice el libro del secreto, que repitiendo, 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 sí, puede darse, no decimos que no, pero repitiendo, repitiendo vos no vas a llegar a ser un ser en equilibrio, a ser un ser que va evolucionando, entendiendo que la evolución es infinita. Hasta que no morimos no dejamos de crecer y evolucionar. Entonces, rompiendo un poco esta idea de que indefectiblemente las cosas si se repiten y si yo tengo buenos pensamientos me van a pasar cosas buenas, porque no es así, porque los buenos pensamientos son el fruto de un trabajo personal arduo, duro y oscuro. De ahí viene la claridad. La claridad no viene de encender la luz, no viene de prender y abrir la ventana externa o de leer libros lindos de espiritualidad. La luz viene de haberte metido en tu sombra, en tus sótanos, en tu barro, en tu dolor, en tu odio, en tu enojo, en tu ira, y poder entender cómo trascenderla. Cuando vos entendés quién sos, cuando vos sos tan honrado y tan digno de aceptarte con todos tus matices, es donde empiezan algunos rayitos de iluminación y es donde la palabra sí se vuelve impecable. ¿Por qué? Porque al empezar a trabajar los polos de emoción como la ira, el odio, la depresión, la soledad, el terror, el pánico, cuando nosotros salimos de esas polaridades, sí podemos ser impecables, porque ahí realmente empezamos a fluir, como me gusta decir a mí, entre trópicos, ¿no? En esa gran franja, que ese es el equilibrio, es enorme, no es la línea del Ecuador, no es una línea preestablecida, sino que es toda esa franja inmensa donde mis emociones son y donde el miedo es parte de mi equilibrio. Y si yo estoy enferma, o si yo me pasa algo por sentir miedo, no me voy a enfermar más. Y si yo me estoy por operar y siento miedo de la previa, es lógico. Entonces yo le digo, vos sabés que vas a sentir miedo. Entonces, ¿qué hago? Sentilo conscientemente. Pero no le pongas palabras que traben, que cercenen, que repriman, porque si no, le ponemos la tapa a esa olla que después condensa, condensa, condensa y pudre, y entonces nos disociamos, ¿no? Entre las palabras impecables lejanas a nuestro ser y nuestra honda podredumbre de emociones totalmente polarizadas y dolorosas. Qué bárbaro, te escucho y ¿no? Como imágenes de la alegría, la liberación que sienten las personas cuando pueden, cuando el vínculo, cuando el grupo, como sea que estemos trabajando, les facilita la posibilidad de conectar con eso y liberar esa emoción que estaba ahí. Y justamente lo que produce es como alegría, eh, gratitud, eh, Liberación, liberación. liberación. Es decir, este es el tema, si no es como tensión a la tensión, miedo al enojo, miedo al miedo, enojo al enojo, ¿no? Me enojo con mi enojo. Y es un circuito tóxico continuo. Eh, Donde además no hacemos más que recargar, ¿no? Los claro, contenedores. Al enojarme del enojo, ¿qué hago? Detengo el fluir del enojo. El enojo no se puede expresar, con lo cual lo reprimo, lo guardo en el fondo y le sigo agregando más enojo y más frustración, porque de un enojo tapado. Por eso, eh, entre esa impecabilidad de las palabras, digo, ¿cómo hago si me enojo para decir recorcholis y que el recorcholis represente la furia que tengo adentro? Por Dios, ¿qué voy a decir? Caramba. No, lo que quiero decir es algo tan cargado
de toda mi emotividad, de toda mi frustración, de todo mi enojo, de todo lo que estoy cargando, que represente la fuerza, entendiendo que la palabra tiene fuerza y tiene energía, y que muchísimas veces, por lo menos en sesión, en terapia, tanto tuyo como la mía, necesitamos entender que la palabra es libre y que cualquier palabra la podemos utilizar libremente. ¿Por qué? Porque eso no va a sentirse como un hechizo, ¿no? Como decía en Claro. los cuatro acuerdos de lo que decía al principio. No va a ser que yo le diga a alguien en plena sesión, donde me estoy imaginando hablándole a esa persona que me frustra desde la infancia, que me hace sentir miserable, que me hace sentir que no valgo nada, que soy invisible, que nunca me escucha, que me golpea, que me violenta físicamente, le voy a decir malo, malo, no. Entonces, cuando nosotros le permitimos que esa palabra traduzca con cuerpo y con palabra, la fuerza, con todo, lo que está haciendo esa palabra es liberando, es cargando toda la fuerza emocional y siendo la válvula de salida. Entonces, la palabra impecable en ese caso sería la palabra que tenga la mayor fuerza que esa persona pueda expresar, sin importar si es una mala palabra, si es una palabra que el otro puede jugar, porque no hay juicio. En un espacio Claro, terapéutico no hay juicio, hay claro. libertad, hay El sensación y ámbito. necesidad de soltarlo todo. Y sí, lo impecable es el ámbito en todo caso. En el espacio Exacto, terapéutico, en el espacio de trabajo, el ámbito lo hace impecable. Es decir, todo vale ahí. No sería por ahí adecuado esto afuera y de cualquier manera y a exacto. cualquier persona. Pero esto es lo tremendo, que se esté viendo en este ámbito, es decir, que la exigencia haya atravesado de tal forma a las personas que se haya transformado en un constructo, en una creencia que no puede ni sentir ni pensar las emociones más incómodas. Incluso a veces es importante con el cuidado, ¿no? Y eligiendo las palabras, también manifestarlas en algunos vínculos. Es decir, hay vínculos Totalmente. donde es necesario decir determinadas cosas con alguna potencia, alguna fuerza. Seguramente acá viene todo un aprendizaje, ¿no? Y el elegir y el saber hasta dónde, es decir, con conciencia. Pero hay que liberar esto de que, pues si no, como vos decías, es una olla a presión y a la larga va a salir todo menos impecable. Es decir, cuanto más la apretemos, el día que sale, sale como la pasta de dientes cuando la tapaste, apretás y le sacás el... Pero un poquito más podrida, Claro, un poquitito más con un descompuesta. poquito más de hedor. Tal cual. Y hoy leí algo que tenía que ver con la espiritualidad del Instagram, por ejemplo, entre comillas, ¿no? La espiritualidad compacta, la del doble clic y demás, ¿no? Que se transforma inmediatamente en una exigencia y que pareciera como que hay un tema que hay que volver a evaluar, que tiene que ver con el proceso, ¿no? Hay algo, no estamos respetando, casi que nos olvidamos lo que es la palabra proceso. Los procesos tienen que ver con el tiempo, el contacto, establecer relación, el pasar un tiempo para que eso se despliegue, se abra. Y, y hay una cosa de la inmediatez. Y en la inmediatez la exigencia se vuelve todavía más cruel con la palabra, porque los procesos necesitan tiempo de ir conectando y como de la periferia al centro, capas de la cebolla. Es decir, no puedo Ujú. pegar un salto de algo periférico a algo súper profundo, porque en el camino no queda integrado todo aquello que necesito ir integrando con contacto para que tenga significado lo más profundo. Totalmente. Estaba pensando en mi primer libro, en Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón, que está ahí en mi bio para quien le interese, está gratis, de acceso libre. Hago todo un cuadro de la manera de comunicar, ¿no? Ese libro se ocupa mucho de la forma de comunicar. Y yo siento que ahí sí la palabra es impecable porque digo, al comunicar, empecemos la frase con el yo siento. Yo sentí que, a mí me sucedió que no significa lo que el famoso emisor me dijo,
sino simplemente lo que yo interpreté. ¿Por qué? Porque se pone en juego mi historia, se pone en Claro. juego mi herida, se ponen en juego mis roles, se pone en juego mi etiqueta. Entonces yo estoy ya muy condenada porque yo ya vengo siendo preferentemente alguien en donde el otro toque esa herida, yo automáticamente voy a estar a la defensiva. Entonces, cuando la comunicación sí se vuelve impecable, cuando comienza con el yo siento, a mí me está sucediendo esto. Entonces, primero que no te he hecho cargo, porque simplemente es mi interpretación. Y entonces ahí la comunicación comienza a generar una ida y vuelta porque permite que la otra persona pueda decirme qué es lo que quiso transmitirme. Pero no sabes la cantidad de discusiones que se evitan de esta manera. Y en ese cuadro explico un poco lo que vos decías, ¿no? Cómo la comunicación al principio sale en bruto, sale grotesca, posiblemente con algo ofensivo, hasta que uno empieza a entender cómo se va dando la evolución de la comunicación hasta terminar en el yo siento que. O obviamente hablando cuando ya estoy más tranquila, cuando ya el momento irritante o tenso pasó, hay que buscar el momento también para comunicar. Pero también entendiendo que si la palabra sale como sale, siempre tenemos la posibilidad de las disculpas. Es decir, discúlpame, en ese momento me sentía de esta manera, de esta manera, de esta manera, y quise transmitir esto, no lo otro. Y esto es algo que también tenemos que empezar a hacer parte nuestro, ¿no? De volver sobre la discusión en el momento donde todo se calme y sí ser impecable, asumiendo que eso fue impecable. Estaba enojada y dije una barbaridad y ahora quiero retractarme porque no tengo la efusividad del enojo o de la impotencia o del dolor que me estaba ganando en ese momento y puedo hablar desde un lugar más tranquilo. Por eso siempre es importante todo el trabajo de descarga que podamos hacer en ámbitos como el tuyo o el mío, donde uno en ese ámbito íntimo e impecable, porque no tiene mancha, porque tiene que ser absolutamente libre de expresar todo y cómo a uno le suceda y lo sienta, para después, cuando uno se encuentra con esa persona, casi siempre en la terapia se trata, ¿no? De una o dos personas que han marcado nuestra vida, con las que estamos resentidos, las que nos hacen doler, las que nos hacen sentirnos menos. Y entonces es el momento de, luego de un ámbito impecable donde toda la palabra puede expresarse libremente, es mucho mejor cómo nos comunicamos con esa persona que nos hería durante mucho tiempo, porque pudimos realmente descargar la palabra con toda su intensidad. Entonces, sí, empezamos a transitar el perdón, sí, empezamos a transitar esas palabras que dicen los cuatro acuerdos, que es un libro maravilloso, pero sí, ahí me vuelvo impecable en cuanto a mis palabras en general. Pero entendiendo que puede haber un momento donde el cuerpo emocional que me va a acompañar por el resto de mi vida pueda hacerme una zancadilla o pueda contener cierto dolor y yo conteste mal. Y yo diga una palabrota, y yo diga una palabra que no esté correcta o socialmente aceptada, entendiendo que eso también es impecable, porque está cargada de nuestra emoción, está cargada de los tintes de nuestro ser en ese momento. Qué maravilla, te escuchaba la posibilidad de decir esto me pasa a mí y ya desde ahí empiezo la autovalidación, porque si no arranco también con la idea de hay tanta exigencia en cuanto a esto, o al contrario, ¿no? Están las polaridades. O digo cualquier cosa porque así lo siento, que también está el otro polo, ¿no? En este caso estamos hablando mucho de esto que vimos como una exigencia y la espiritualidad malentendida. Pero esos dos polos, ¿no? Uno es, me valido porque es lo que siento y disparo. Sí, sí, A claro, mansalva. claro. Que ahí en todo caso se puede trabajar de alguna manera, se puede trabajar, por ejemplo, que la palabra salga, porque estamos hablando de que pueda salir, pero puedo escribir, 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 que salga como salió y sentirla y volcarla con toda la afectividad tal cual está, incluso hasta con el movimiento corporal que yo necesite. Y tener esa pausa por si estoy muy, 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 muy cargado para después decir, o en psicodrama una cosa que hacemos es, sale como sale, y en el cambio de roles, yo soy el receptor de esa palabra también. Entonces la puedo comprender, puedo captar la totalidad de lo que está diciendo. ¿No? Porque en ¿Y definitiva entonces es cómo como, hacen? ¿Cambian espacio? ¿Cómo claro, hacía? cambiar Graficalo, con el así lo cuerpo. entendemos. Incluso hasta solos lo podemos hacer, porque es maravilloso, porque entonces nos va integrando
si queremos tomarnos una pausa antes de hablar, porque decimos, bueno, sí, estoy para decirlo, me gusta esto, me gustó este vivo y quiero aplicarlo, pero ¿cómo lo hago? Porque a veces estoy muy cargado, estoy explotado. Bueno, la idea es, ¿con quién voy a hablar? Lo pongo acá adelante. Pongo una silla, pongo un almohadón, lo que sea. Y arranco tal cual lo siento. Arranco, es decir, empiezo a hablar, empiezo a expresarme. Si puedo expresar palabra, cuerpo y tomar conciencia de un movimiento y exagerarlo, fantástico, porque la idea justamente es liberadora, ¿no? Y después cambio de Claro, lugar. Cambio de lugar es cambio de lugar. De verdad me tengo que correr físicamente. Sentar en otro lado. Tiene que fantástico. haber un movimiento del cuerpo. Y si estoy solo, tratar de recibir eso que acabo de decir. ¿Cómo sería? ¿Cómo esta persona estaría recibiendo en este momento todo esto que yo acabo de expresar? Y después volver al otro lugar y seguir el diálogo. Es decir, la Fantástico. posibilidad de integrar ese diálogo. Si lo hacemos con otros es, bueno, maravilloso, porque además el Fantástico. otro está viviendo algo que seguramente cuando se trabaja en psicodrama uno entra en el campo, entonces como entra en el campo te eligen perfecto, y cuando te toca escuchar del otro lado una serie de cosas, no lo podés creer porque sí, yo no puedo creer que me toque hacer este rol y tener que contestar a esta situación que le podría estar contestando a una amiga, a mi hermano, a mi padre, a quien sea. Es fantástico. Como siempre, esta energía nos aúna para que algo toque, también a nosotros como terapeutas, ¿no? Todo lo que nos pasa en consulta, algo toca nuestro también. Es fascinante, porque somos energía y la energía está sabiamente combinada. Sí, sí, es maravilloso y habilitarnos para estar en esa resonancia, creo que ahí entonces la palabra de verdad está en un lugar mucho más amplio, está en el lugar del encuentro y el encuentro es todos los niveles del encuentro. Hoy leía tu libro cuando hablas de los niveles, ¿no? Del cuerpo, la espiritualidad, la palabra, de los 4 niveles, ¿no? Y la emoción. Eh, y realmente decía, qué importante es tener esta cosmovisión, ¿no? Es decir, percibir desde ahí, saber que hay algo más. Yo, por ejemplo, cuando damos clases de psicodrama, una de las primeras cosas que hacemos con los counselors, digo, ustedes cuando atienden a las personas, ¿a qué distancia lo hacen? Y generalmente las personas se ponen como muy cerquitas porque tienen identificado empatía con esta cercanía. Como nosotros trabajamos mucho desde la empatía, aceptación incondicional y congruencia, es decir, como generando mucho esta cercanía en el vínculo. Entonces yo les pregunto si ven el resto del cuerpo, porque si la carita está acá, ¿y qué miras? Y los ojos, y la sonrisa, está buenísimo. Pero ¿qué pasa si te alejas un poquitito? Y la primera sensación es no pánico, porque no voy a empatizar, no voy a ver, digo, espera, buscar la distancia donde vos veas todo el cuerpo. Y experimentamos esto, lo hacemos en vivo, ¿no? Empezar a mirarnos. Claro, pasa algo que es wow, porque de golpe estaba hablando de una pierna. Y lo que decía la Maravilloso. pierna en relación a ese discurso era un montón. Si la persona se estaba cuidando de no decir algo porque viene esta exigencia y atento como a quiero ser amado y quiero ser amado por vos también, entonces te voy a contar reducida la cosa porque todavía no estoy listo para mostrar toda esa parte de mí, después una Y lo que pierna creo que vas a aceptar. y lo que creo, ¿no? Que vos me vas a aceptar. Entonces aparece una pierna o aparece un puño o aparece un gesto, un anillo que gira. Es maravilloso. Y ahí Brazos que donde se les... cruzan. Claro, Total. es No, pero yo te estoy fantástico. diciendo todo y cruzan los brazos. Claro, claro. Y dejar que eso se manifieste, ¿no? Y lo primero que hacen las personas es como desarmo. Lo mismo que con la palabra. Dijiste, si hacemos un reflejo, dijiste tal cosa, ¿no? Como es para vos, o Mm. alguien dice, bueno, estoy enojada, estás enojada. Bueno, no tanto, ¿no? Porque ya el reflejo, eso que pasa en el niño, ¿no? Que es que cuando lo pescan, ¿qué estás haciendo? Quédate quieto.
no te muevas. Desarmar eso lleva un tiempo, porque Bueno, y hay una... justamente es represión, es Claro, reprimir la libertad. Entonces, estamos acostumbrados a que nuestro lenguaje sea reprimido. A ver, obviamente que estamos hablando de una coherencia, ¿no? No estamos ni quitando el sentido común de cómo tenemos que utilizar las palabras y el respeto que nos merece ese otro, ¿no? Esto es clave. La charla tiene que ver, como vos decías, bueno, con lo que romper esta impecabilidad en cuanto a esta falsa espiritualidad o a esta falsa ocupar un lugar donde se espera de mí esto y yo tengo que cumplir. Entonces, claramente, si yo digo alguna palabra que no está aceptada o si yo converso simplemente en el momento donde no se me da la palabra o no se me escucha, ya ahí estoy fallando. Entonces, ¿qué pasa? La palabra comienza a ser la primer tranquera que se cierra, donde yo después empiezo a reprimirme hasta llegar al cuarto del fondo, donde entonces me vuelvo una persona totalmente solitaria, sufriente, que no sé expresarme, que no sé cómo vincularme, ni sé cómo relacionarme con un otro, pero porque me han reprimido tanto en lo que he dicho, se han reído de mí, porque yo podía o tartamudear o podía no hablar en claro o me podía confundir. Convengamos que hay momentos donde uno es claro y hay momentos donde todos hablamos que decimos, habré sido claro porque ni yo me entendí. A veces a mí me dicen, no, bueno, porque vos hablas muy clara. Algunos días, otros no hablo clara y otras digo, no sé si ni siquiera si yo me entendí. Entonces, es dejar de idealizar, dejar de creer que algunas personas se comunican increíblemente y otras no. Comunicate, porque vos sos importante. Entonces es importante que vos le encuentres a través de la palabra, a través de los gestos, a través de tu cuerpo, la posibilidad de expresarte porque vos lo mereces, porque vos existís. Entonces, dejemos de que esos cercos de represión, ¿no? De hay que hablar de determinada manera, hay que hablar con ciertos modismos para pertenecer, ¿no? La palabra conlleva también mucha moda, mucho estigma. Entonces, todo eso hay que intentar barrerlo lo antes posible. Y principalmente lo que por ahí en esa charla, las dos muy pícaras que nos reíamos, era este tema de la impecabilidad en cuanto a esa falsa espiritualidad que se está manejando en donde se repiten palabras como eh, namaste o esas cosas que algunas personas las sienten y son hermosas, pero otras la usan como muletilla para marcar que pertenecen a un grupo, ¿no? Entonces, si vos lo sentís, es hermoso que lo digas, pero no lo adoptes como una forma para ser parte de, porque vos sos parte de lo que vos quieras, porque vos sos y porque vos elegís. Y desde el momento en que elegís, la palabra va a ser la consecuencia de eso que estás haciendo. Entonces va a ser impecable. Así no digas la palabra que se espera de vos o así no te expreses como, entre comillas, se supone que te tenés que expresar. Entonces, que la palabra sea la última manifestación después que vas a lo profundo de tu ser, conoces quién sos, tus sufrimientos, tus fortalezas, tus recursos y debilidades, y después de hacer ese viaje interno le permitís pasar por el pecho, ¿no? Yo digo, de la víscera que pase por el corazón, se llene de emociones y entonces después puedas comunicar. Porque siempre que uno comunique desde el sentir, por supuesto, aplaquen los enojos, aplaquen el exabrupto, pero cuando uno realmente libera el exabrupto, como vos decías, contra un almohadón, en una silla, yo me ocupo de sanar y de llegar a mi eje para luego comunicarme de la mejor manera. Y les puedo asegurar que una vez que se conozcan, la manera de comunicar va a ser impecable porque va a tener que ver con tu ser, porque va a ser coherente con lo que sos. Entonces, yo no puedo pretender la impecabilidad de las palabras porque leo o porque adopto modismos o maquillo lo que quiero decir. Yo tengo que ser impecable porque tengo que ser coherente con coherente. mi espíritu, con mi cuerpo, con mis emociones y con mi razón. Y la palabra tiene que ser la embajadora, si queremos, dentro de la comunicación, que represente todo aquello que soy. Qué maravilla. Y en definitiva, la espiritualidad es eso, abrazar todo lo que la espiritualidad no deja afuera, no pretende desintegrar, no, es justamente todos los aspectos del sí mismo tienen que estar ahí. Sino, ¿qué espiritualidad es?
si empiezo a sentirme súper exigido, si siento que tengo que tener un lenguaje, si siento que no estoy co-creando, hay algo Que ahí no que no pertenezco es a la ley de la espiritual. atracción, Claro, claro, que no me he visto de una manera determinada. No, no, por claro. favor, derroquemos y derrotemos y destrocemos esa espiritualidad que solo nos aleja de la Sí, espiritualidad, ¿no? sí, Porque nos aleja de la esencia y porque una palabra impecable, sea linda o fea, grotesca o amorosa, tiene que ver con quién vos sos. Entonces, sería maravilloso poder lograr que la palabra fuera el hechizo, porque nosotros hubiéramos podido batallar y enfrentar a nuestros propios demonios en un lugar íntimo y privado para después no intoxicar a otros. Pero convengamos que no solo con las palabras, porque si yo efectivamente no estoy trabajada, voy a lastimar a otros también con mis actitudes, en mis vínculos más íntimos o menos cercanos. Entonces, cualquier persona que está lejos de sí misma, de conocerse, de sumergirse en quién es, no es impecable, no solamente desde la palabra, sino desde el accionar ni desde la manera en que se vincula. O sea, es tóxica desde cualquier lugar. tal cual. Me venía un ejemplo que a veces doy cuando estamos en una sesión de counseling, que tiene que ver con cuando las personas empiezan a tener miedo por lo que piensan o tienen esta exigencia de entonces tengo que, ¿no? Y digo, no, no, Mm. no, no tenés que nada. Es más, salís de acá y dejá que el proceso haga lo que tiene que hacer. Olvídate, andá, premiate, tomate el café que más te gusta. Y una de las cosas que hablamos es, les pregunto qué lado les gusta. ¿No? Entonces, generalmente, no sé, suponete, ¿a vos qué te gusta, Clau? ¿Qué lado te gusta? Ay, mira, estoy acá en Ushuaia y estoy comiendo banana split cubierta con chocolate, Qué pero rico. amo el zamballón y amo la mousse de chocolate. Ahí están mis Bueno, preferidos. ese también, yo coincido con el zamballón, me mata. ¿Y qué lado no te gusta? Que cuando lo ves en la heladería decís, qué raro, viste que uno piensa esas cosas, qué Crema del raro, cielo, cómo alguien, crema del cielo, celeste, raro, parece como porque aparte siento que estoy comiendo colorante. sintético, claro, colorante. Ok, pero vos cuando llegás a la heladería le decís al heladero, sácame la crema del cielo o atacás a alguien porque se está comiendo la crema del cielo. No, No, simplemente tratás de no comerte 3 kilos de crema del cielo y sabés que, bueno, muchas veces doy este ejemplo en relación a los pensamientos y a ese miedo a la palabra, ¿no? Si tenés un pensamiento crema del cielo, es tan sencillo como que no te comas 3 kilos, observalo, miralo, no lo compres, digamos, porque no es lo que te gusta consumir, y después elegirás el zamballón, en definitiva es como esto, en la heladería va a estar siempre. Bueno, en los pensamientos también, y hay determinadas emociones, están todas. El tema es, ujú. ¿qué hago con eso? Por momentos necesito probar crema del cielo. Puede ser que tengas que compartir. Y puede ser que a veces uno tenga que comer crema del cielo para sentirse miserable, Por pobrecito, la víctima momentos, del mundo, claro, porque en esa parte qué feo, tenemos qué que mal la estoy dramatizar. pasando, como dice Gaudio, ¿viste? Qué fea la crema del cielo. A veces lo hacemos, de hecho. ¿No El ves tema que la vida para mí es solo crema del cielo? claro, claro, ¿no? Pero la idea y el concepto es, está todo ahí. Y cuando pretendo que no esté y empiezo a forzar, se siente realmente muy, muy, es como cerrar la percepción, pero cerrar, obturarla, y obturarla para afuera y para adentro, porque Totalmente. Fascinante. Vos hacías el ejemplo y yo pensaba en todas las palabras que intentamos elegir como útiles y las que intentamos no decir, y ahí vuelve, ¿no? La palabra represión y todo lo que estamos guardando está ahí, no desaparece porque lo reprimimos, no desaparece porque lo negamos. Entonces, permití que todos los sabores estén, que todas las opciones de palabras estén, y cuando realmente hagas un trabajo interno importante, es donde tus palabras se van a volver impecables. Ni por leer un libro, ni por meditar, ni por rezar, ni por vestirte de determinada manera, ni por comprar o no, o comer determinadas cosas. Vas a ser espiritual cuanto más simple y esencial te vuelvas en contacto con la naturaleza, que yo digo que es lo más espiritual que puede haber en este planeta Tierra, y donde te des cuenta que, como vos bien decías, todo el tiempo estamos eligiendo.
Y cuando aparece, crema de cielo, cuando aparece esa palabra negativa, recurrente, cuando no podemos salir de esa idea, yo los invito a cerrar los ojos, dejar venir esa idea y ver con qué emoción se conecta. Y automáticamente cuando le damos salida a la emoción, cuando abrimos esa tapa, la emoción que hace empieza a vaciarse. Claro. Y empiezo por ahí a sentirme angustiada, y la angustia puede venir porque estoy enojada, y el enojo puede venir más en lo profundo porque me siento sola. Una vez que llegué a ese punto hondo, la soledad o el desamparo, siempre vamos a llegar a esos puntos nodales, dale tiempo, date tiempo. Tu palabra se va a volver automáticamente impecable. La discusión donde las palabras se habían ido de tono se va a volver una comunicación donde se van a entender hasta donde puedan. A veces los seres humanos no nos entendemos y a veces los vínculos tienen un tiempo. También tenemos que aceptar eso. Ya no existen las cosas del para siempre, infinitas, para toda la vida. Simplemente las cosas, los individuos tenemos un camino para compartir por un tiempo determinado y después tenemos que aceptar que hasta ahí es también. Entonces, las palabras son impecables para mí y por ahí me encantaría que vos cierres para que nos regales qué es impecable para vos. Para mí son impecables cuando nuestras emociones son sinceras. Cuando hemos hecho un trabajo sincero de encontrarnos con todas nuestras emociones, las que nos gustan y las que no nos gustan. Pero no desechemos, no tapemos, no reprimamos. Y nuestras palabras van a ser absolutamente impecables porque van a estar de la mano de la emoción y del espíritu. Va a ser uno. Maravilla. ¿Vos querés que diga algo después de eso? Me encantaría, sí, me encantaría, nosotras resonamos Qué tan lindo parecido que es muy escucharte, probable Clau. que Qué lindo digamos, escucharte. pero Para mí resueno con todo lo que acabas de decir y para mí es la palabra coherente, la palabra que dice desde el cuerpo, desde el corazón y desde la acción. La palabra que no es solo la voz, no sale solo de acá, sale de la panza, sale de las manos a veces, sale acompañada de toda una comodidad. Esa palabra suele ser impecable porque tiene que ver con nuestro verdadero ser. Y yo creo que ujú, nuestro verdadero ser, como decía Rogers, realmente si despejamos justamente, si sacamos todo esto del camino, somos seres que queremos ser amados y amar. Entonces, cuanto más congruentes y coherentes podamos ser, probablemente lo que salga es algo amoroso. Lo otro hay es tan muchísimos, violento como la misma violencia sí. que a veces formó nuestras heridas o nuestros resentimientos. Sí, siempre se han hecho experimentos donde se llega a la conclusión de que las personas en el fondo son bondadosas. O sea, que realmente si tienen que elegir, son experimentos de universidades muy reconocidas, ¿no? Y muy científicos, así con electrodos y todo, que las personas automáticamente, siempre en el fondo, ¿no? Que es el alma, que vos y yo llamamos, ¿no? El Sí. alma, el espíritu, que desde ahí siempre hay bondad. Así que esperamos y deseamos que la palabra sea impecable desde lo que cada uno es, desde la mente, desde el cuerpo, desde el accionar, desde el alma, y que nos permitamos esos momentos donde tal vez la palabra no es la que hubiéramos elegido, nos hubiera encantado que la expresión fuera un poco más amorosa, pero darle lugar a eso que nos está pasando adentro, porque cuando le damos salida, lo expresamos, automáticamente todo se calma y la palabra vuelve a ser eso que previamente queríamos, ¿no? Pero Ay, la y puedo idea, agregar una cosita, sí, porque me vino claro. cuando te escuchaba recién, ¿no? A veces cuando hablamos de esto hablamos de la palabra como el temor de decir las cosas que tienen que ver con las emociones más incómodas de expresar. Pero está habiendo mucha incomodidad para expresar también lo amoroso, sobre todo en los jóvenes. Esta cosa de da, no da, le digo no, es decir, la palabra en todos los ámbitos, exprese lo que sea que exprese. No sé si vos notás también que hay bastante tabú con la cosa amorosa Es en verdad, algunas, ¿no? sí, es verdad, como lo que queda como cursi. Yo Sí, lo que trabajo mucho es explicándoles a las personas que cuando el otro te tilda de cursi, es que alguna dificultad tiene con el amor. Entonces, que no es un tema de la persona que quiere expresar lo que quiera, que sea claro. tal cual es, ¿no? A veces, si exageramos lo meloso, bueno, medirnos. Todos sabemos dónde exageramos un poco, pero a veces
Si la otra persona es resistente a algo que tenga que ver con lo amoroso y todo, tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con algún personaje que creó o con alguna defensa que tiene o algún problema personal. Entonces, no dejar de ser nosotros porque el otro nos tilda de. Nunca dejar de ser porque el otro te juzga. Porque ahí es donde empezamos a tratar de ser lo que los otros aceptan y después nos terminamos alejando tanto de nosotros que ya no sabemos ni quiénes somos. Creo que con esto, creo que llegamos Así como al que, nudo. así que bienvenidas las palabras amorosas, bienvenido todo lo cursi, lo amoroso, me encanta. Yo soy Piscis, soy rosa, así que vamos con todo eso. Qué divino. Pero bueno, principalmente eso, ¿no? Seamos impecables porque seamos. Chao. Listo. Wow. Basta de exigencias, basta de que nos coarten, basta de. Si nosotros sabemos cuál es la medida, si nosotros nos mm, sabemos dónde está el borde, dónde se nos va la mano, ¿no? El equilibrio innato. Qué lindo. Gracias, Clau. Ay, qué placer, Sil, Disfrute, qué placer. disfrute Sí, a nosotros total. nos encanta charlar. Les aviso Sí, que todo esto que están escuchando a nosotros nos encanta. Así que somos las dos primeras que disfrutamos de todo esto. Y bueno, se va a repetir porque la verdad que me fascina charlar con vos. un Y estos placer, vivos son muy igualmente, jugosos. encantadísima. Y amo lo que haces. Bueno, te respeto tanto como profesional. Sos tan idónea, sos tan capaz, Ay, yo a sos tan vos, preparada. y yo Así a vos que realmente. profundamente. Así que bueno, esto es muy jugoso y bueno, y creo que psicodrama, counseling y psicología emocional pueden dar una riqueza en un montón de temas que ya les vamos a ir proponiendo a las personas porque realmente es fascinante y nuestra idea, y en eso también resonamos mucho, fue ayudar mucho, ¿no? Especialmente estos 2 años. Hemos hecho hasta lo inimaginable para ofrecer herramientas absolutamente gratis a todas las personas que pudieran necesitarlo y de eso se trata, ¿no? Esta era de comunidad, de red, como ustedes, ¿no? Red 2020. Bueno, Counselors en Red 2020, se los recomiendo. Son profesionales de una entrega absoluta y de una capacidad muy, muy, muy alta. Así que bueno, gracias Sil por este Gracias, vivo Clau. hermoso, por compartir este Muchas gracias. rato de charla amena y gracias a todos por estar acá con nosotros y los que nos van a seguir escuchando. Nos escuchan de todo el mundo porque esta charla va a estar en Spotify y cada tanto me pongo a leer y me escuchan de Etiopía. Es Ay, una qué cosa lindo. tan fascinante, las redes son tan fascinantes. Así que bueno, a todos los de todas las partes del mundo que luego escuchan este podcast, bueno, también va a ser un cariño enorme para ellos que no siempre saludo. Bueno, muchas gracias, Sil. Gracias. Muchos Saludos a todos. cariños a vos y a todos los que nos acompañaron y muchas gracias. Gracias por todo. Chau, chau. Chao.